Buen día, bienvenidos al parcial de Infectología 2020 por nuestro docente, el doctor Agustín Vega Vera. Nuestro equipo está conformado por Michael Steven Villabona Díaz, Diego Andrés Torres Ardila y mi persona, Claudia Vanessa Rubiano Vélez. Entonces, en el caso 5 tenemos a un paciente de 20 años quien ha ingerido alimentos en un local de comidas rápidas. 48 horas después de su ingreso presenta un cuadro clínico de dolor abdominal tipo cólico con 5 deposiciones semilíquidas sanguinolentas, diarrea persistente, fiebre de 38 grados, hipotensión, taquicardia, valores de creatinina de 3 miligramos sobre decilitro, hemoglobina de 8 miligramos sobre decilitro y una trombocitopenia, dándonos como resultado una infección por cepa enterohemorrágica de E. coli. Dentro de las características microbiológicas de este patógeno tenemos a un bacilo anaerobio gram negativo que no forma esporas y contiene una cápsula conformada por polisacáridos, pared celular delgada, poco compacta y compuesta por porinas y lipopolisacáridos. Su transmisión es vía fecal-oral. Dentro de la respuesta inmune tendremos entonces a la bacteria ingresando al organismo, en donde se van a adherir a las paredes del intestino por medio de adhesinas. La E. coli provoca síntesis de citoquinas como el TNF-alfa con una formación de biocapas de la E. coli que impiden la correcta acción de anticuerpos y células fagocíticas. En la inmunidad innata y adaptativa tenemos la presencia de inmunoglobulinas A y G en las barreras de los tractos gastrointestinales. La hemólisis que realiza la E. coli activa una formación leucocitaria. Los factores de virulencia que van a participar aquí serán las enterotoxinas, las exotoxinas, los antígenos tipo O, H y K, plásmidos, fimbrias tipo P y adhesinas tipo PAP1. En la fisiopatología tendremos entonces la adherencia mediada por intimina, T3SS y adhesina, con una intraversión de macropinocitosis con la entrada de la STX. En ausencia de GB3 va a producir una transitosis y endocitosis de la toxina. La STX en su alteración producirá proteínas en mucosa intestinal, apoptosis y desprendimiento de células, lo que llevará al signo de evacuaciones con sangre. Estos efectos de la verotoxina afectan la cascada inflamatoria, provocando una agregación leucocitaria, apoptosis, agregación plaquetaria, formación de microtrombos, hemólisis y una disfunción renal, lo que conllevará al paciente a un síndrome urémico hemolítico. Los microtrombos provocan un consumo de plaquetas y se producirá una anemia hemolítica por destrucción de los eritrocitos en vasculitis. Finalmente, las pruebas diagnósticas que utilizaremos será el coprocultivo, el agarma-coinken con sorbitol, PCR, antibiogramas y biometría hemática. Con respecto a la comparación de las bacterias asignadas correspondientes a Salmonella spp, E. coli enterohemorrágica y Shigella spp, con respecto a las características microbiológicas, la Salmonella es un bacilo gram negativo, no esporulado, anaerobio facultativo, flagelado y móvil. La E. coli es un bacilo gram negativo que contiene una cápsula conformada por polisacáridos. La Shigella es un bacilo gram negativo no móvil. Con respecto a la virulencia, la salmonela le confiere su virulencia a 5 islas de patogenicidad, la SP1, 2, 3, 4 y 5. La E. coli enterohemorrágica le debe su virulencia a la intraversión por la macropinocitosis que provoca la entrada de la verotoxina en ausencia de GB3, transitosis y endocitosis de la toxina. Esto induce la alteración de la producción de proteínas de mucosa intestinal, apoptosis, desprendimiento de células y esto lleva a un signo de evacuación de sangre. Y la Shigella spp se la confiere a la Shiga toxina, que es citotóxica, enterotóxica, neurotóxica y tiene la misma fisiopatología de la E. coli enterohemorrágica. Con respecto a la patogenicidad de la Salmonella spp, se la debe a su capacidad de invadir tejidos dentro de macrófagos y al antígeno 6, lipopolisacáridos, endotoxinas y enterotoxinas. La E. coli enterohemorrágica debe su patogenicidad a que no produce daño, sino que produce una toxina, que es la verotoxina, y entra al endotelio y produce una diarrea sanguinolenta. Y la Shigella spp produce daño en el enterocito, activa polimorfonucleares, llega donde está la Shigella y producen daño. Signos y síntomas. En la salmonela tenemos náuseas, vómitos, dolores abdominales, diarrea y fiebre.
También tenemos síntomas tifoideos como malestar, fiebre que aumenta gradualmente, dolor de cabeza, pérdida de apetito y un ras en el tórax y abdomen que puede pasar desapercibido. En E. coli tenemos dolor abdominal, diarrea persistente con heces sanguinolentas, fiebre, a veces vómito y náuseas. Estos aparecen mayor a 16 horas presentar la infección. En Shigella tenemos que los síntomas aparecen de 6 a 8 horas después de la infección, con dolor de estómago, malestar general, fiebre, deposiciones diarreicas que pueden tener moco y sangre debido al proceso inflamatorio que está presentando. En los laboratorios de Salmonella tenemos cultivos de bacilo en sangre, aglutininas contra antígenos somáticos O y flagelar H, hemocultivo en primera y segunda semana, tercera semana ser urocultivo y mielocultivo. En E. coli debemos hacer biometría hemática, química sanguínea. En el coprocultivo analizar que no hayan células inflamatorias, agar McConkey con sorbitol y reacción en cadena de polimerasa. En Shigella, la bioquímica y la serológica, agar hierro de Kligler, agar hierro triple azúcar, agar motilidad, agar McConkey. Razón por la que elegimos la bacteria. La salmonela la descartamos porque no cursa con los signos y síntomas suficientes para sospechar la infección por salmonela. También por el tiempo de presentar los síntomas no consisten con los del caso clínico y su tiempo de incubación también. En la E. coli, elegimos la E. coli enterohemorrágica ya que esta cumple con la sintomatología, signos y factores de riesgo, como lo son la infección por alimentos, diarrea persistente con heces sanguinolentas, dolores abdominales, entre otros. En la Shigella la descartamos porque en presenta un cuadro similar a la E. coli, pero se descarta porque presenta heces con moco y pus, pero esto no es mencionado en el caso. Entonces, y también por el tiempo de evolución.